Está muy bueno Estamos en vivo en Café con Sabor a Pasado. Iniciamos la charla de este día. Rodolfo Campodónico. 14 de enero. ¿Número? Del 2026. ¿Pero qué número de...? Esta es la edición número 24 de Café con Sabor a Pasado. Estamos aquí en la cafelería del ingeniero Felipe Aceves. Y el día de hoy toca abordar un tema por demás interesante, que es el de músicos y compositores de San Luis Río Colorado. SD significa que o nacieron aquí o desarrollaron su carrera artística en nuestra ciudad. Y de bote pronto a mí se me vienen dos nombres en particular en cuanto a compositores, que es don Panchito Machado, que hizo guitarrista, muchas canciones y que muchos grupos musicales de la región le grabaron sus canciones. Recuerdo en particular un corrido que él compuso a una líder agraria, que es Rosadelia Amaya, la Chata Amaya, conocida como la Chata Amaya, le hizo un corrido y por ahí está en el internet, en YouTube, por ahí está este corrido que le hizo don Panchito Machado. Y el otro nombre que me viene es el de don Luis García Esquer, que don Luis García, precisamente platicaba don Beto hace un momento de estas grandes orquestas que tuvieron su auge en el siglo pasado en Sonora. Pues él se formó en estas orquestas y bueno, finalmente se vino a vivir a San Luis Río Colorado. Y también por ahí en internet hay un vals que él compuso entre muchas otras melodías, ¿verdad? Entre otras muchas melodías que produjo don Luis García Esquer. Tenemos un poco de biografías de ambos. Ahorita se los vamos a dar a conocer, pero antes decirles que está aquí con nosotros, ya la escucharon a la doctora Karina Arguilés Díaz. Buenos días, doctora. Buenos días, maestro, que estamos en los programas para pues, mirar quién más se conecta, saludar, pues para hablar un poquito de la música y compositores de esta ciudad. Pero ahorita están viendo tus fans, doctora. Ahorita me van a ver, aquí estoy, no tiene controles, moviendo un poquito. Claro que sí, también está aquí don Beto Figueroa. Buenos días, maestro, buenos días para todos, es un placer estar con ustedes. Seguramente nos ayudará mucho a recordar a los grupos musicales que había en San Luis, como usted lo dice, por supuesto se acuerda después de los 50, ¿no? De los 50 para acá más o menos tengo idea de todo, para atrás ya no, lo que me contaban, ¿verdad? Así es, yo escuchaba al profesor Hermes decir que el primer grupo musical que hubo en el antiguo San Luis, en aquel de pocas casas, pocos habitantes, ese grupo se llamaba La Coche. Y seguramente era un grupo de música norteña, porque entiendo que al acordeón le dicen también La Coche. También a los braceros, maestro, allá en la sierra, sí. A los braceros, esos cuadrados botes que los perforan, le dicen La Coche. Teniendo mucho frío sacan La Coche. También le dicen La Coche. Bueno, como anduve yo de cacería por allá, me enteraba de los nombres que le ponían a los objetos, los vaqueros. Así es. Y también está aquí mi papá, y ya en la sesión anterior nos platicaba de algunos músicos y grupos que había ya en el ejido Lagunitas. Siempre que vea un músico ahí, ¿te acuerdas de alguien de allá que tocaba, no? Alguien de Lagunitas. De Lagunitas. Que tocaban música. Pancho Murrieta.
Era violinista. Violinista. Había un señor que, bueno, ese era de la Azteca, pero tocaba ya el grupo ese de La Bonita. Le decían chuneros, no me acuerdo cómo se llamaba. Le decían pues, el nombre chuneros. Y fue pues Ramoncito Villegas también. Ajá, Ramón Villegas. Participó ahí en La Bonita, pero él era de independiente. ¿Ah? Había otros, el Sotero López, él tocaba guitarra. Y ahí se fue haciendo los grupos. el grupo. Así es, si no me equivoco, Ramón Villegas, pues, dejó también un legado de músicos aquí en San Luis. Cristian Villegas, que toca la batería, y así otros, no recuerdo los nombres de todos en este momento. Luis, creo que se llama uno de ellos, Luis Villegas, que es maestro de música acá del otro lado, en San Luis, Arizona. Y bueno, vamos con el guión, doctora. Pues vamos a hablar del músico Luis García Esquer, notable trompetista oriundo del pueblo de San Luis de San Javier. Fue también un buen compositor de música y canciones, como fueron y son el vals Bodas de Oro y la polca Vamos a Zarte. Zarik. Vamos al Zarik. Vamos al Zarik. Al Zarik, pueblo minero. Entonces, hasta 1991 sumaban 20 sus composiciones, pero en la entrevista llevada con él en septiembre de este año, nos dio información sobre otras melodías que estaba componiendo. Lo anterior lo escribe Rodolfo Rasco Valencia. ¿Es Rascón? Rascón. El autor de este libro. Rascón, aquí dice Rascón. Entonces, autor del libro Compositores Sonorenses del año de 1860 hasta 1940. Sí. Este libro se publicó en 2016 por la Universidad de Sonora y el Instituto Sonorense de Cultura. Es este. Mucha fama adquirió don Luis tocando en la orquesta Soyopa de don Pancho Tanori como compañero de José Dolores Moreno, José Tanori, Rafael y Mateo Ibarra, soyopeños, además de Terencio Tapia, Miguel Carlos y Francisco Encinas, que vivían en San Antonio de la Huerta. Tocó también en la orquesta Valdenegro, al lado de don Rosendo, su director, de Cipriano, Ramón, Alberto y Rosendo Valdenegro, hijo, también Marianito Bausa. Don Luis García Esquer vivió en San Luis Río Colorado, donde finalmente falleció. Parte de su descendencia lo es el músico de gran tradición, el popular Joy García Encinas, que participó, entre otras agrupaciones musicales, en la legendaria Teoría Musical. Sí, vamos a decir que estamos mirando la redacción, leyendo la redacción, se puede decir segunda persona, pero como en presente, ¿no? Está como en presente, pero esto ya, pues ya fallecieron, ¿no? Entonces dice Francisco, otro personaje es Francisco Panchito Machado, es un influyente músico y compositor de San Luis Río Colorado, Sonora, reconocido como una figura clave en la identidad musical de la región. Sus composiciones destacadas está el corrido norteño El Viejo San Luis. También compuso un tema dedicado a la lideresa campesina Rosadelia Amaya, la chata, representante de la etnia Comcat de la región. Y no será capaz. No. Okay. Entonces, son los series que son los series de la
La isla del tiburón. Lo que pasa es que esta líder lo consiguió que le regresaran la isla del tiburón a los Ellis. Así es. Que estaba, lo habían entregado a privados. Así es. En la innovación de ritmos, a veces se le reconoce por haber acoplado junto a otros músicos locales los sones y ritmos de banda mariachi en San Luis Río Colorado, colaborando con figuras de la colonia azteca. El 2026 sigue siendo recordado como uno de los pilares de la música tradicional sanluisina, por su capacidad para retratar la historia y personajes de la frontera a través de las letras. Adelante, maestro. Muy interesante esto que se está mencionando de la colonia azteca, que mencionaba mi papá también de algunos músicos, porque entiendo que es de allí de donde surge aquel famoso mariachi. El azteca. El mariachi azteca. De la familia Quintero. Correcto, y eran gente de ahí. De ahí, y allí eran agricultores. Inclusive hace poco, el cumpleaños de mi hermano, lo decía el otro día, anda un hijo o sobrinos del maestro Quintero, el que organizó el mariachi azteca. Y platicando con él me dijo, yo soy sobrino, me dijo, no recuerdo el nombre de Quintero, y tenía un sobrenombre muy raro, que tampoco me acuerdo. Y seguimos con el mariachi, y sigue con el nombre de mariachi azteca. Muy interesante. Sí. ¿Qué habría en la colonia azteca que generó tanto músico? Correcto. Pues la alegría hace la música. Y aquí en San Luis también hubo grandes personajes musicales, como fue don Servando de la Torre. Y yo ese lo recuerdo. Él tenía un grupito como de 5 o 6 personas, él tocaba el violín. Además era el que en la iglesia tocaba el órgano. El papá de Rodolfo. De Rodolfo de la Torre, efectivamente. Los de la Perlita. Ajá. Sí, era un señor ya mayor. Y él era el encargado de tocar el órgano en la iglesia, allá por los años 50, 55. Que por cierto, ese órgano no lo he vuelto a ver dónde quedó. Era algo así como de aire, le bombeaban aire, no era eléctrico, nada. Y no sé dónde quedó. Y ese grupo que tenía, tengo fotos donde está él, de don Servando y 4 o 5 músicos, él tocaba el violín. Y tocaba en los barecitos, en las cantinas de aquellos tiempos. Tengo una foto, lo hubiera traído ahorita para haberlo presentado. Pero pues no. Vamos a escribir algo y ahí le vamos a pedir la foto. A lo mejor hacemos una entrevista también, porque yo creo que es un tema muy interesante esto de músicos y compositores, porque hay mucho legado. Sí. El día de ayer, creo, se cumplía un aniversario más del fallecimiento de el maestro José Inés Díaz Franco, sí, que fue el fundador y director por muchos años de la banda de la secundaria 22. La primera banda. Así es. Primera banda. Él venía forjado de una banda de música de guerra, de militar. De por ahí, creo que era de Jalisco él. Allá se formó él y vino aquí. Desconozco de la forma que llegó, y aquí quedó él, aquí murió, desgraciadamente en un trágico accidente. Pero aquí dejó 2 hijas. En la 22 se casaron con unos alumnos ahí y viven, creo que una se llama Aida y el otro creo que se llama Yolanda, no me recuerdo. Tuvo 2 hijas aquí en San Luis, el maestro José Inés Díaz. Cuando hablamos de músicos y compositores de San Luis Río Colorado, no podemos dejar de hablar de la banda de la secundaria 22, porque pues por la tradición, 1953 se formó, 1954 creo que fue la primera ocasión que se presentaron. Y después de que fallece el maestro José Inés, pues uno de sus alumnos más avanzados se queda al mando, a la dirección. Así es. Que es el maestro Peralta. Y ahorita actualmente dirige la banda de Somerton, creo, Somerton, Arizona. Ahí tiene él su Martín banda. Peralta. Martín. Y actualmente hay otro director,
Sí, que debe haber. tuvo un hijo de Martín Peralta, tengo entendido, y luego un maestro que se apellida de Alba, creo que es el actual director. Desde que fueron a Italia ya había otro director. Esa gira que hicieron por el mundo, dicen ellos. Así. Cosa como un comentario. Mi hermano, que en paz descanse, el doctor Jorge Figueroa, él tocó en la banda recién fundada, él tocaba saxofón. Ya después, cuando yo estuve como el 55, 57 en la secundaria, mi hermano Miguel también tocó, él tocaba el trombón de vara, estuvieron en la banda. Yo no, ahí me dio por el deporte, no me dio por la música, que es una de mis debilidades, la buena música. Y toda la música es bonita. Pero mi hermano fue fundador de la banda. Tengo fotos también de mi hermano Jorge. Reginaldo Cañedo. Muchos personajes de aquellos tiempos, que ahorita pues hablar de ellos es, pocos los van a conocer. Hablando del 55. Van a ir surgiendo Reginaldo Cañedo. Sí, fue mi maestro de biología y química. Pero vamos a recordar que... Bueno para la música y para la guitarra, claro, Reginaldo. Él me enseñó a tocar guitarra también, el maestro Reginaldo Cañedo. Así vamos es. a ver que la primera banda se hizo en cuando se fundó la Escuela 22, se hizo la primera banda. Tenemos que ver si no era el profesor José Inés o era otro. Él fue el fundador. Porque fue mi papá fundador. también estuvo en la banda y mis tíos también estuvieron en la banda, tocando no sé si la trompeta y el otro el saxofón también. Entonces, creo que el tambor o algo así de timbales, algo así te lo tocaba. Entonces, no sé si era el mismo. Quienes están siguiendo la transmisión seguramente recordarán nombres de músicos y compositores, nombres de orquestas, de grupos, como el Combo Guaraní, por ejemplo, que hubo en San Luis. Yo no recuerdo quiénes eran sus integrantes, nada más recuerdo el nombre del Combo Guaraní. Para que escriban ahí, pónganos sus comentarios si ustedes recuerdan algún músico compositor de San Luis Río Colorado. Yo tengo aquí anotado, por ejemplo, me acordé del doctor Mario Martínez Ríos, que él era poeta, escribía poemas, pero muchos de sus poemas fueron musicalizados por intérpretes y por grupos de la región, así como las canciones que componía don Panchito Machado, también las de el doctor Mario Martínez Ríos. Y otra persona más reciente todavía vive es Miguel Valtierra, sí, de los Valtierra de aquí de San Luis, que ha hecho muchas canciones y él también ha grabado, no hace, ¿qué será? 3, 4 años, creo que me regaló un disco compacto con canciones interpretadas, compuestas e interpretadas por él, ¿no? A eso se dedicaba él, a hacer discos, a hacer memorias. Yo le compré varias a él. Y también le daba por cantar, tocaba el órgano. Sí. De ese, pero el órgano moderno, ese pequeñito ahora, ¿no? Sí me tocó ver, tocarlo a él y le compré algunas memorias, los que vendía él. Le encargaba uno, dame de mariachis y lo sacaba él, dame de esto y lo hacía. Sí me acuerdo de él muy bien. Muy bien. Pues también Nacho Cuen, que también ha compuesto muchas canciones. Recuerdo en particular alguna que grabó con el grupo que la grabó el grupo La Ilusión, uno de los grupos musicales de aquí de San Luis, un sencillo en el que venía una canción de Nacho, y en el otro lado de este sencillo venía una de Fausto Sánchez Razo, un señor que fue electricista en el ayuntamiento muchos años, y después de que se jubiló armó un grupo musical y por ahí andan, no recuerdo cómo se llama el grupo en este momento, pero está sus hijos, está su familia integrada en este grupo musical. Aquí tengo precisamente a Fausto Sánchez Razo y a Rubén Meneses también, que hijo de músico, sí, era hijo de Guillermo Meneses, que era, creo también que mariachi, violinista en el mariachi azteca. Así es. Rubén tuvo un grupo de música de rock, grabaron algunas canciones, pero no alcanzaron
la distribución. De hecho, algunos de los Villegas y Nacho Cuen estuvieron involucrados también en ese proyecto de Rubén Meneses. Es alguno de los nombres que recordamos, pero en la charla seguramente van a venir otros nombres. Y estamos hablando todavía antes del siglo, antes del 2000, sí, antes del siglo XXI, estamos hablando de fines del siglo XX, porque luego con inicios de este siglo hay otra horneada. Otra horneada. Sí, fíjese que hablando de esto, una persona que no era de aquí, pero que llegó y ha de ser conocido por muchos de ustedes, Juanito Muñiz, ajá, hermano, claro, de Marco Antonio Muñiz. Así es. Él trabajaba de maestro de ceremonia, pero cantaba muy bonito y también grabó, en aquel tiempo grabó discos de 72 revoluciones, y creo que por ahí también yo tengo de él. Cantaba muy bien, pero él lo hacía ahí donde laboraba. Él no lo hizo públicamente acá por fuera. Y nos vendía los discos, pero él también desarrolló mucha música aquí en San Luis, aparte de que ser maestro de ceremonia. Así es, muy vecino, ¿verdad? Era vecino de por allá, de la casa de mi papá. Sí, Juanito Muñiz. Ajá. Por ahí vivía cerca. Yo conocí su familia. Ellos eran de Guadalajara, de un ladito de Guadalajara, y en una ocasión me invitó él, hicimos mucha amistad. Él vendía aceites, y me invitó a su casa a un cumpleaños de su mamá, y estaba, en el tiempo Marco Antonio tocaba en una estudiantina, empezaba yo creo, y me invitó, y ahí conocí a la familia, y conocí personalmente a Marco, y me presentó a su familia, y ahí estuvo escuchando 2 días, estuve ahí escuchando la estudiantina que le cantaban a su madre, era cumpleaños de su mamá. Me tocó en suerte eso, fíjese, en Guadalajara. Pero de ahí eran ellos. Así es, y nos ha platicado don Beto de la mujer que fue su esposa, que ganó en un concurso de la radio. Sí, bueno, era por el año de 1951. Su nombre artístico. Ana Esperanza Espinosa Valenzuela. Sí, era su nombre. Es su nombre, vive. Ajá, sí, vive sí, ella. Pero era su nombre artístico. Ajá, sí, ella trabajó con su nombre. Cuando empezó la XSB, recién instalada, el 51 salió al aire. Para agarrar popularidad, hubo un concurso de canto, sin importar edades, ni grupo, nada, únicamente, y las eliminatorias eran en el Cine Royal. Bueno, esto me cuenta quien fuera mi suegra, ya murió ella, y también algo he leído sobre eso. Entonces ella participó. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora. Participó ella en el concurso. Tenía 8 años de edad ella. Y ahí pues había grandes grupos ya en aquel tiempo, el 51, 52. Y ganó el concurso. Y de premio le dieron como 4 o 5 días a la semana cantar ahí. Le pagaban 10 pesos por cada canción. Y ahí empezó a cantar ella. Después se casó conmigo y se detuvo la cantante. Después siguió grabando en Nuevo México. Ella se fue a vivir a Nuevo México y allá siguió grabando ella. Ella era familiar de don Gilberto Valenzuela. Fíjese. Él era familiar. Y precisamente ahí empezaron los problemas familiares conmigo porque quería ella ir a México a cantar. Y pues no hubo oportunidad de salir, pero ya después sí estuvo grabando en Nuevo México de locutora. Ella manejaba la música ranchera, folclórica en una estación de Nuevo México, de Albuquerque. Y mi hija manejaba la música country y manejaba en esa radiodifusora allá en Albuquerque, Nuevo México. Y ella actualmente ahorita pues
tiene un equipo de grabación en su casa ahí pequeño, pero ahí ya lo hace familiarmente. A ver si un día traigo algunas cintas para escucharlas. Sí. No hay comentarios, hay conectados, pero quiero decir que algunos de los músicos, compositores y talentos que van saliendo día con día en San Luis Río Colorado y se han presentado aquí en la cafetería, pero tenemos algo muy famoso que han vinculado a San Luis a nivel nacional e internacional. Es como Jonathan Loé, que fue cantante y compositor de balada y pop originario de San Luis, y él estuvo en La Voz México, que es una plataforma que hace las televisoras para sacar talentos. Hola. Y han desarrollado, y estos se han hecho altruistas de una forma, han llegado aquí a San Luis a entregar juguetes o a hacer algo por la comunidad. Y está Lefty, que en paz descanse, él murió en Guadalajara, creo, en Jalisco, y también rapero y compositor, nacido en esta ciudad, Sí. y fue figura del rap, hip hop, mezclado como un tipo de pocho, ¿no? Como un tipo de música mexicana, se puede decir, mexicana, ¿verdad? Pero rap, y tuvo colaboraciones con artistas a nivel internacional, y esto lo llevó a San Luis a nivel internacional, maestro. Y pues lamentablemente lo asesinaron hace 2 años, y sus restos están aquí en San Luis Río Colorado. Y ahorita estoy buscando otros que también han salido algunos artistas de aquí que igualmente están haciendo un buen trabajo fuera de la diáspora. Es la diáspora sanluisina, se va a otros lados, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos ahí a Miguel Valtierra, músico, compositor, arreglista y productor musical originario de San Luis Río Colorado. Ha trabajado con varios artistas desde su estudio y aporta al desarrollo musical local. Está Jairik, que es Eric Gutiérrez Cervantes, productor musical y músico, poseedor de raíces en San Luis Río Colorado. Ha producido para artistas como Gera MX y su colectivo, destacándose en hip hop y en rap. Son nuevos, la nueva generación. Nuevas generaciones. Está Alex Seger, es Alejandra Pérez Rodríguez, dice. Seger. Creo que es Alejandro, ¿eh? Es Alejandra. Es Alejandra. Ah, ok, porque hay uno, bueno, esta es cantante y compositora de San Luis Río Colorado, radicada en la escena pop vernácula, y ha compuesto temas de otros artistas, bueno, son covers, y firmado con sello editorial. Está entre las escenas musicales de los grupos Esnauta, banda de rock sanluisino destacado localmente y trayectoria independiente regional. José Germain, que es el grupo musical local de San Luis Río Colorado, y Mariachi Águilas de San Luis, ensamble de mariachi profesional en la ciudad, representa lo tradicional de género mexicano con eventos y presentaciones a nivel nacional e internacional. Así es, esos son algunos de los nombres. Ojalá que las personas que están viendo la transmisión en este momento nos ayuden a completar esta historia de músicos y compositores de San Luis Río Colorado. Se me viene a la mente otro nombre, vive todavía por ahí, Manuel Vale. Manuel Vale, Él tocaba los teclados. Los teclados, sí. En el bar del Hotel Continental. Así es. Ahorita tiene un grupo y se junta Ramón Serrano, se junta Payán, Manuel, y se juntan una vez por semana en un local por ahí de Payán. De Calalo, Payán. De Calalo, sí, de Calalo. Ahí se juntan y siguen, hacen ¿cómo le llaman ellos? La Peña Bohemia. Correcto. Y se sigue juntando, Manuelito. Así es, correcto. Hubo por allá en los 90, yo creo, un primer grupo de bohemios de San Luis Río Colorado, en donde este grupo lo iniciaron el doctor Santiago Lastra Morales y Miguel Ángel Moreno Cota, que era el director de Tribuna, fue director muchos años, más conocido como Man Cota, porque así se llamaba su columna. Ellos formaron este grupo al que se integró también el doctor Jorge Zamora Mendoza, dentista, periodista,
tenía su revista escritor, Actualidades o Actividades, y luego fue director del regional del Güero Mendoza. Y allí recalaban también cantantes como Alberto Fraijo. Sí, lo recuerdo. Como mariachi, y por ahí de repente su hija Marisela Fraijo se reporta a nuestras actividades, le mandamos saludos. Y recuerdo también, me quiero acordar del nombre de este Hernández, de lo de la joyería Hernández. Oh, sí, él toca la guitarra. Él se llama, está un poco retirado. El Zenón era su papá. Okay. Sí, el papá, eran joyeros ellos de profesión. Y también este muchacho que está retirado, lo saludé hace poco. No recuerdo el nombre, guitarrista. Y bohemio también, muy bohemio él. Acá en la Casa de la Cultura, pues recuerdo, a ver si no me traiciona la memoria en ese momento, pero el maestro que tuve en aquel tiempo como maestro de música, de piano en particular, ahí en la Casa de la Cultura, actualmente dirige el coro aquí en la Inmaculada. Ah, sí. Él estudió en el Conservatorio de las Flores allá en Michoacán. Ahorita me voy a acordar del nombre. Estuvo también impartiendo clases de música el maestro Gaudencio. Maestro Gaudencio creo que fue maestro en la secundaria técnica. Se me va el apellido del maestro en ese momento. Y luego también estuvo el maestro Conrado Vázquez, que integró un trío. No recuerdo el nombre del trío, pero me acuerdo que estaba el maestro, era un grupo de puros maestros. El maestro Chuy Romero, que ya falleció, Jesús Romero, y estaba otro maestro, no recuerdo el nombre en ese momento, y el maestro Conrado Vázquez, que no hace mucho estuvo aquí en la cafelería, con un trío también en el que estaba el maestro Chavira integrado. Un trío más nuevo, más reciente, ¿no? Maestro Conrado era el requintista. El requinteo. Ajá. ¿Y qué no se acuerda del Chivo y sus Marianados? Chivo y sus Marianados. El combo guaraní. Eran de las épocas de los 60, 70, cuando rifaban ese tipo de música y ese tipo de grupos. Y había varios. Entre ellos, pues como ya repito, el Chivo y sus Marianados, el guaraní. Y había otros grupos que eran la delicia de los jóvenes en aquel tiempo. Me tocó conocer, creo que ya no tenía grupo, pero tenía equipo de sonido que rentaba, y me tocó rentarle en varias ocasiones a Pepe Moreno. Pepe Moreno y sus guajiros. Y sus guajiros, o no sé si ese era el nombre o lo estamos confundiendo, pero me acuerdo que este señor tuvo un grupo musical. Sí. También hay que recordar los grupos en los de los 80s que nos hacían bailar, maestro. Grupo Santa María, Grupo Cupido, no sé, de eso me acuerdo nada más. Sí. Pero tantos grupos que el maestro ahorita, Ramón Juárez, que empezó en el Grupo Santa María, quedó en historia ahorita, es un excelente cantante. El Astaret, que son de los juveniles, pero se están ligando el otro músico que es, no me acuerdo el nombre, que estuvo aquí en la tertulia, en la plataforma. O sea, también esos grupos nos hacían bailar. Yo me acuerdo que mi papá bailaba cada fin de año en el Lisboa o en esos grupos. Ramón Juárez, el que toca guitarra. Toca guitarra. Es el hijo. Es el hijo de Ramón Juárez. Bueno, yo recuerdo a Ramón, iba con otros de cacería, pero él iba nomás, como se dice vulgarmente, a cotorrear, llevaba la guitarra, y en la noche se le hacíamos la bohemia. Muy bueno para la guitarra. Ramón Juárez, que yo está ya mayor también, es de mi edad, yo creo. Sí, Ramón Ismael es el hijo, maestro del Cebatis también. También, sí está. Porque Ramón Juárez dio clases ahí en el Cebatis. A él lo recuerdo porque allá en la sierra, en las noches, hacíamos bohemia,
y él pues era el guitarrista ahí. Que por cierto, no hace mucho me dijo Ramón que estaba por sacar un libro. No sé si ya lo tendrá, no he visto que haya publicado nada. Ojalá lo haya terminado y nos lo presente muy pronto. Voy a sacar a flote a un guitarrista que no lo hizo público, sino que tocaba también en las bohemias. El papá de los Díaz, Lencho Díaz, tocaba la guitarra muy bien, que también él sí era cazador. También cuando íbamos de cacería, él iba. Papá de Chito Díaz, el papá de Chito, de todos, el señor que era se dedicaba a la eléctrica, él arreglaba, él empezó arreglando motores de cooler y esas cosas, así empezó él. Y después los hijos continuaron el legado que tienen ahorita. Pero don Lencho era bueno por la guitarra también y tocaba en las bohemias nada más, no lo hacía por negocio ni por nada, sino únicamente porque le gustaba la música y cantaba muy bien. Don Lencho Díaz, fíjate, también me viene a la memoria. Estamos hablando ya de los 70, 80, no sé. Sí, me quiero acordar también de una banda, de una orquesta, la Orquesta San Luis, don Leocadio Castañeda. Él tocó en mi boda en 1967. Era el tiempo de las orquestas, primero fueron las orquestas, después fueron los grupos, y se ha ido modernizando. Don Leocadio tenía un grupo de 12 músicos, tengo el contrato que hice con ellos todavía cuando tocaron en mi boda. De ahí, de esa familia, salió un grupo que se fueron a México, los Pingüinos, que eran también de San Luis, de los Castañeda. Ellos, pues yo creo por su papá haber sido don Leocadio, no recuerdo la descendencia, pero ese grupo, los Pingüinos, estuvo tocando mucho aquí en San Luis, y luego se fue a la Ciudad de México y ya siguieron triunfando, grabaron mucho los Pingüinos y salieron de San Luis, porque los Castañedas eran de aquí, yo lo recuerdo. Uno de ellos tenía una tienda de abarrotes, en ese tiempo yo era abarrotero también, y tenía contacto con él, y su papá fue el que me tocó con la banda, con la Orquesta San Luis se llamó esa, y tocó en mi boda, en 1967. Y no sé quién me escuche de esa edad ahorita. Sí, es bueno recordar a los que iniciaron, porque sí ha habido buenos músicos. Muy buenos. Cantantes, han sido buenos cantantes. Noté ahorita en el internet, Kenia Fajardo, la que canta Mi Río, dedicada a San Luis Río Colorado. Te lo voy a poner ya para terminar, cuando estemos terminando. Y Salvador León, también joven cantante, que dice que abre conciertos a grandes artistas. Yo creo que sí, hay muy buenos talentos. Y de canciones de San Luis hay otro de un corpus. Ah, sí, pero ellos son de Baja California, ¿no? Son de Mexicali. Pero aquí vive uno de ellos. Él tenía... Esta es la canción de él. El restaurante. El restaurante, La Fuente. Sí, La Fuente. Sí, por aquí viene seguido. El Cachanilla es de ellos. Esta. Escuchen. Esa es la que dice de cuerpo, ¿verdad? Pero es la canta Kenia Fajardo. Cuando yo llegué aquí en el 2018, una de las canciones que me acuerdo es esta canción. Yo no sé quién la cantaba, pero la cantan varias personas. Pero fue cuando me dijiste que era es como, muy bonita está, tiene todo, ¿no? Pero esa no es de Corpus. Sí, es esa, ¿no? Sí, es de Corpus. No es de él. No es. No, ¿Cuál es de Corpus? Es el fondo musical del Noti 8. Y esa la compusieron cuando era presidente el que repitió 2 años. ¿Cómo se llama? Santos. No, más para atrás. Enrique Reina. A él creo que mandó pedir esa, le compusieron esa canción y lo pusieron de fondo musical. Todavía en Noti 8 la tocan esa. Pero es de aquí de San Luis el compositor, no recuerdo el nombre, ya no. Pero sí, ese fondo musical del Noti 8. Músicos y compositores de San Luis Río Colorado es el tema que tenemos el día de hoy aquí en Café con Sabor a Pasado número 24. Estamos en la cafelería de Felipe Aceves y si usted quiere saber más el Cachanilla de la historia de San Luis Río Colorado, aquí está a la venta
el libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado, de don Pablo Cuen Angulo, para que venga y lo adquiera y esté usted al día, enterado de la historia, de los antecedentes de San Luis Río Colorado, de nuestra ciudad. Y así como la ilusión y la teoría musical, ya en los 80s, 90s, el grupo Cupido que decía la doctora, el grupo Santa María, y pues han habido muchos otros más agrupaciones, tríos, por ejemplo, que ya casi no se ven los tríos. ¿O será que no anda uno en ese ambiente donde es lo más probable, donde andan buscando su trabajo? sí, pero acá, por ejemplo, en la familia hay muchos músicos, aparte de escritores, Nacho, pues estuvo Gildardo y Chachal y Toño Cuen, que ellos integraron en una primera etapa este grupo conocido como la banda Jackie, que anda todavía. Y está muy fuerte, ¿eh? Así es. A mí me tocó verlos en Mexicali y son, no sé, 12 o 14 integrantes. Y está muy fuerte, está en sus meros moles ahorita, como se dice vulgarmente, la banda Jackie. Correcto. Está muy fuerte ahorita tocando aquí en San Luis. Bueno, en Mexicali y varias veces, en varios lugares. Recuerdo también a otro grupo de música, estos eran de música norteña y eran los Pioneros de Durango. Ah, don Alpillo, muy amigo personal. Esperemos que todavía viva. No hace mucho me lo encontré por allá en una clínica del Seguro Social. Ahí andaba atendiéndose. Él tocó mucho tiempo en el Gambusino de Durango, era su base. Después se retiraron y en una ocasión me los encontré en la iglesia de Fátima, la que tiene formas así. Sí. Allí están tocando ahora música sacra. Ándale. Le dio por tocar ahí ahora y platiqué, me dijo, pues es que nos estamos retirando ya un poco de la música, pero estamos activos, me dijo. Sí, me acuerdo del Pillo, y también compuso algunas canciones él. Fíjese. Su fuerte era el acordeón. ¿Grabaron también? Sí, grabaron también. Ellos viajaban mucho a Chicago, hacían temporadas allá, tenían su lugar donde iban a tocar, iban y venían. Ellos son de Durango. Ellos son de ese, pues así se llama el grupo, ¿no? Pioneros de Los Durango. Pioneros de Durango del Pidio. Y son sus hermanos los que tocan ahí. Sí, me tocó conocerlos muy bien. Y hablando de Sonora, se me viene a la mente, me gusta leer la historia de las canciones. Por ejemplo, el vals, el que compuso Club Verde. Club Verde. Estaba leyendo sobre eso y fue compuesta por Rodolfo Campo, sí. Y digo, bueno, ¿por qué? Resulta que en aquel tiempo había grupos, le llamaban clubes políticos, como ahora le llamamos, ¿cómo le llamamos ahora? Los clubes políticos había de colores, los identificaban por colores. El Club Verde era un grupo en Sonora que participaba mucho. Y cuando lo compuso esta persona, lo prohibieron, duró un tiempo prohibido. Como también prohibieron también otro de la canción que hizo don Silvestre Rodríguez, dedicada caray, ¿cómo se llama esa muy canción muy popular de La Pilareña? La Pilareña. La Pilareña también, sí, esa canción de La Pilareña, él lo hizo, esta persona lo hizo por una mujer que era se levantaba en armas, y casi todos ellos eran una especie pues en contra del gobierno, pues. Pero la Pilareña duró mucho tiempo prohibida, y actualmente está prohibida su letra. Consiguieron cuando Plutarco Elías Calles que se tocara únicamente la música, pero ya después, pero la letra, dije no, porque la letra, si ustedes la escuchan, ahí habla de una mujer que anduvo en la revolución en contra del gobierno, y por eso la prohibieron. Y también el vals lo prohibieron porque eran los colores de un club pues antirreeleccionista. Así es.
Pero es muy interesante leer las historias de esos grandes compositores. No nomás componían por componer, tenían un fondo, un significado, la letra. Y pues muchas las prohibieron. A don Silvestre le prohibieron mucha música. Varias canciones le prohibieron a él, porque él componía, era un poco en contra del gobierno. Y pues don Plutarco Elías Calles estaba muy duro en ese tiempo. Y le prohibió varias canciones, como también a este personaje, a Rodolfo, también le prohibieron canciones. Y eso pues es interesante cuando se pone uno a leer a veces ahí, y caray, tan bonito vals. Y no es precisamente, tiene un fondo, el por qué, ¿verdad? Es que era un club verde, era un club como, el club rojo había, el club azul ese había. Sí tiene letras, sí lo recuerdo yo. Bueno, a lo mejor ahora, ¿no? Todos tienen letra, maestro, nomás que se las prohibieron, pues le dejan la pura música. La Pilareña, ¿cuándo has oído la letra? Nunca. Pero si te metes en internet, ahí vas a encontrar la letra. Y no sé si justamente con Pedro Infantes, con quien he oído el Club Verde. Sí, no, grandes cantantes. Así es, yo recuerdo que a mi abuelo escuchaba, le gustaba, yo creo que porque era antirreeleccionista, ¿no? Era correligionario. Y escuchaba el Club Verde. Sí. Tenemos comentarios, doctora, nadie, pero sí conectados, ¿no? Por ahí van a ir apareciendo los comentarios, sin lugar a dudas. Esperemos que la transmisión sí esté dándose en vivo, que nos estén escuchando perfectamente, porque pues de repente está uno, hable y hable, y resulta que no estamos en vivo, no nos están escuchando bien. Pero estamos recordando que es lo más importante. Para mí el recordar es vivir. Y hablar de esas músicas de antaño. Bueno, a mí me gusta toda la música, pero más que todo, esa música de antaño. Y más de los sonorenses, que hay tan buena música. Grandes orquestas como la de Don Otón Márquez, ¿verdad? Que todavía la tienen los hijos, los nietos, no sé, pero son orquestas muy antiguas de Sonora, que se movían de un rancho a otro en caballos o no sé cómo, pero eran grandes orquestas y de varios integrantes, eran 10, 12, no eran orquestas de 4 o 5. A veces pienso, ¿cómo se movían con sus instrumentos por la sierra donde tocaban ellos, en la Sierra Sonora, verdad? Nomás que no les pase como a la tuba de Goyo Trejo. También. ¿Verdad? Sí, cómo no. La mandó a enderezar. Y la enderezaron, pero parejito. Hay un instrumento que en tuba, en forma también yo pienso que ahora en las grandes orquestas, no sé si se vea mal o por muy pesado, el tubón ahora le hicieron más pequeña, y aquí sale ahora, por aquí, y es la tuba, y suena igual que la tuba, pero no es la trompa tan grande, ¿no? Sino que es reducida, pero se da vuelta aquí, y aquí sale por un ladito, y aquí la tocan. Me tocó verla ahora precisamente en una orquesta, y pues suena la tuba normal, pero pues si le decimos a los Sinaloa que la quitan, pues no, es la identificación de ellos, la tubota esa, ¿no? Los tuberos le llaman ellos, soy tubero. Sí, muy interesante la música, maestro. Así es. Nos despedimos, ya nos están corriendo aquí, así que nos vemos la próxima semana. No tenemos todavía un tema definido, pero se los vamos a dar a conocer.